Bienvenidos a Diaconía, el programa de televisión de Cáritas Diocesana de Toledo, aquí en Canal Diocesano de Televisión. Hoy es nuestro programa número 16. Seguimos conociendo programas de Cáritas aquí en la Archidiócesis de Toledo. Como estarán comprobando a lo largo de todos estos programas, Cáritas, nuestro fin no es dar alimentos. Nosotros no somos un centro de reparto de alimentos, sino que nosotros intentamos dar respuesta a todas las pobrezas. Hoy vamos a conocer un programa quizás también desconocido en Cáritas Diocesana de Toledo, como es el Proyecto Lázaro, un proyecto enmarcado dentro del área de familia de Cáritas Diocesana de Toledo y que tiene como objetivo, entre sus objetivos, pues acompañar y ayudar a jóvenes que están hundidos por las drogas o por otras adicciones. Ese es el programa que hoy vamos a presentar en Diaconía. Y en formación nuestra palabra es comunidad. Vamos a hablar de cómo vivir la comunidad también el voluntario de Cáritas. Y para hablar del Proyecto Lázaro me acompaña aquí hoy en los estudios de Canal Diocesano Javier García Cabañas, que es secretario general de Cáritas Diocesana de Toledo y también es uno de los técnicos que se encarga de este proyecto, el Proyecto Lázaro. Hola Javi. Hola Mónica, ¿qué tal? Buenas noches. Cuéntanos el Proyecto Lázaro. He dicho yo que nació hace 3 años aproximadamente y es quizás uno de los más desconocidos de la entidad. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto y cómo surge y cómo nace? Es verdad que conforme a su presupuesto, desde luego es el proyecto más pequeño que tenemos en nuestra actividad en Cáritas Diocesana de Toledo. Es un proyecto puramente de acompañamiento, no hay ninguna intervención como tal a nivel técnico, aunque bueno, a veces hay que hacer intervenciones, ¿no? Y luego lo aclaramos. Pero bueno, nace principalmente porque en la diócesis de Toledo, en una de las jornadas de pastoral, se presentó como una experiencia extradiocesana la comunidad Cenáculo. La comunidad Cenáculo es una comunidad que existe ya hace más de 30 años y que acoge a personas con distintas adicciones y otras problemáticas, pero especialmente su origen está en las adicciones. Fundada por una religiosa que aún vive en Italia, Madre Elvira, y ella empieza a vivir y a acoger a personas que tienen adicciones a las drogas. Así empieza un proceso de recuperación y de resurrección, por así decirlo, también de la persona. No solamente las personas abandonaban la vida que estaban llevando por fruto de la adicción, sino que también cambiaban su vida y de hecho hasta se encontraban con Jesucristo, ¿no? Y entonces se producía el cambio radical, ¿no? Un poco fue así. El origen en nuestra diócesis fue que, fruto de esta experiencia que conocimos, el delegado episcopal de Cáritas Diocesana, don José María Cabrero, nos presentó, bueno, en este caso presentó a unas compañeras el caso de una chica que tenía adicciones a la droga, ¿no? Y él propuso que se hiciera un acompañamiento a esta comunidad. Y fue la primera persona que se acompañó. Entonces no existía el proyecto, como bien sabes, ¿no? Entonces lo que pasó es que poco a poco después se fue extendiendo, pues yo creo que el Espíritu Santo es quien sopla al final en nosotros, y surgió con la necesidad de ayudar a los sacerdotes, que es a quien en su mayoría muchas de las personas acuden pidiendo ayuda para salir de las drogas, o bien ellos o bien sus familias acuden al sacerdote por ser algo pues muy íntimo, pues donde una familia sufre mucho. Y entonces nuestro proyecto nace originalmente como respuesta y como ayuda a estos sacerdotes para acompañar a las personas que sufren adicción hacia la comunidad del cenáculo. Llegan, la mayoría supongo, a través de los sacerdotes. ¿Y cómo llegan personalmente? Pues la mayoría son jóvenes, ¿no? Pero habrá de todo tipo perfiles. Eso es. Sí, en su mayoría son personas jóvenes y bueno, pues llegan muy rotos. Llegan rotos ellos, llegan rotas sus familias también. Cuando una persona consume algún tipo de sustancia, algún tipo de droga, también ahora ya hay adicciones sin sustancia, pues a los juegos, a las apuestas y demás, pero bueno, en su mayoría con sustancias de drogas, alcohol, etcétera, pues llegan muy rotos. Ellos porque físicamente están mal, psicológicamente están mal, no se quieren, pero también han hecho un daño muy grande en su entorno, a su familia, a sus padres, hermanos, mujeres, en hijos. Entonces una persona acude ya como muy desesperada. Cuando llega a pedir ayuda, en muchos casos es porque ha tocado fondo, ¿no? Digamos que su vida ha pasado por muchas dificultades, ha destrozado, ellos lo dicen, ¿no? He destrozado todo lo que tenía a mi alrededor, y cuando llegan a pedir ayuda la verdad es que está todo muy roto. Entonces ahí es cuando confían al sacerdote que esté más cerca de ellos la situación de que necesitan ayuda, y es el sacerdote el que se pone en contacto con nosotros, ¿no? Con el equipo, que ahora también contamos un poco quién lo formamos, porque yo soy quizá el último, ¿no? de todos los que formamos este equipo del Proyecto Lázaro.
Y entonces ahí inicia el acompañamiento. Muy importante que la persona que ha solicitado la ayuda tenga él la voluntad, es decir, que no sean las personas que están alrededor los que quieran que le ayudemos, porque todos tenemos el deseo de ayudar a las personas, sino que tiene que ser él, ¿no? Y eso es lo que vamos trabajando y aprendiendo durante este tiempo. ¿Quiénes formáis el equipo del Proyecto Lázaro? Y has dicho que se financia con fondos propios. Sí, con fondos propios, además un presupuesto muy pequeño, porque como digo, no es un proyecto en el que haya que conceder ayudas, no es un proyecto de una intervención donde nos planteamos unos objetivos a corto, a medio y largo plazo, sino que el objetivo es acompañar, esto es muy importante, hacer una labor de acompañamiento hacia la comunidad del cenáculo. Es así de preciso, ¿no? No tiene más interpretaciones. Es difícil, no es tan sencillo como parece, pero este es el objetivo. Entonces, el equipo está formado, la responsable del proyecto, en este caso coincide que es Alicia Medina, la coordinadora del área de familia, también responsable del proyecto. Ella es técnico, tiene mucha experiencia. Yo estoy al lado también como trabajador social, pero tengo menos experiencia en este tipo de intervenciones y entonces voy aprendiendo. Yo hago también la labor de acompañamiento en el camino que iniciamos, que ahora también vamos a contar un poco. Y luego hay un sacerdote con nosotros que nos acompaña en todo el acompañamiento espiritual, que también es muy importante dentro del proyecto Lázaro, porque es no solamente el acompañamiento para intentar ir dando los pasos para ingresar en la comunidad del cenáculo, sino también que en ese proceso el chico ya vaya comenzando a sanar ciertas heridas que le ha provocado la adicción. ¿Cómo es ese acompañamiento? Y cuando vosotros sois en este tiempo amigos también de los jóvenes y de las personas que estáis en el proceso, ¿verdad? Sí, nos intentamos vincular mucho. Aunque vamos aprendiendo sobre la marcha que aunque nos gustaría vincularnos más, tenemos que también mantener una cierta distancia porque no les ayuda. A veces tenemos la tentación, y esto lo digo especialmente por mí, de convertirnos un poco en vez de un acompañamiento, en ser sus padres o sus madres, ¿no? Y no lo somos. Nosotros somos sus compañeros de camino. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de, no sé si conocéis a Carlos Sainz, este campeón de España y de rallies, ¿no? Y del París-Dakar. Había un compañero suyo que era Luis Moya entonces, que es el que le iba indicando el camino, ¿no? Y decía, pues, izquierda, que viene una curva, a derecha, tal. Pero al final el que conducía el volante era Carlos Sainz, ¿no? Y si Luis Moya decía que había una curva a la derecha y Carlos Sainz la cogía a la izquierda, pues estampaba. Esto es un poco lo que pasa con el acompañamiento. El que va acompañando no conduce, solamente acompaña. Es verdad que puede ir indicando, en base a la experiencia, en base a lo que es bueno, pues cuál es el camino a seguir. Y él conoce la ruta, porque nosotros igual, con el paso del tiempo, vamos aprendiendo cuál es la mejor ruta para dirigirse, en este caso, hacia la comunidad del cenáculo. Hemos aprendido de los errores que nosotros mismos hemos cometido, los errores que han cometido los propios chicos que han iniciado el camino. Entonces vamos indicando, ¿no? Vamos marcando estas pautas. Pero si la persona que conduce, que lleva el timón, decide girar hacia otro lado, pues se estrella. Y esto es lo que pasa, y desgraciadamente tenemos que observar cómo a veces la persona decide girar hacia otro lado, ¿no? Porque la adicción es muy complicada, es difícil de salir, ¿no? Y bueno, el tema está en que nosotros animemos al chico a entrar en la comunidad para que él ahí descubra que no es tan importante la droga que consume, sino aquello que le hace consumir la droga, ¿no? Porque, claro, si no vamos a la raíz de las cosas, pues nunca se va a sanar, ¿no? Y la comunidad cenáculo tiene como esta especial misión, es recuperar al chico en todos los sentidos, ir hasta el origen, ¿no? Al origen de su herida, al origen de aquello que le provocó el consumo, que a veces uno es consciente o a veces es inconsciente, pero ahí, como es un proceso largo, un chico o una chica llega a descubrir realmente qué es aquello que le causó el consumo de la droga, ¿no? Hasta que llegan a la comunidad de cenáculo, aparte de la intervención que realizáis los técnicos, el acompañamiento de un sacerdote en este caso es fundamental. Y es un proyecto diocesano, porque a lo mejor hay personas que dirán, está todo solo en Toledo. No, ¿verdad? Eso es para toda la diócesis. De hecho, muchos de los casos que nos han llegado, yo me atrevería a decir que la mayoría han sido de fuera de la ciudad de Toledo. Y como digo, casi en su mayoría también derivados por los sacerdotes de la Iglesia diocesana. En algún caso puntual nos ha venido derivado, y nos ha extrañado, que hubiera venido derivado de servicios sociales de algunos pueblos, ¿no? Digo que nos ha extrañado porque donde acompañamos es un sitio católico, el acompañamiento ya tiene un camino católico donde hay un acompañamiento espiritual que cobra mucha importancia. Entonces, el sacerdote, desde el principio, se le presenta al chico y si él quiere, o a la chica, si él quiere, siempre con la voluntad, ya puede empezar a hablar con él esos temas más profundos.
con nosotros, con los técnicos, con Alicia y conmigo, pues ellos trabajan muchas cosas, ¿no? Y llegamos a tener un conocimiento pues más o menos profundo de su circunstancia de vida. Cuando conocemos a los chicos, pues date cuenta que conocemos, pues en muchos casos, pues cómo son violentos con su familia, algunos casos que incluso hemos publicado en el libro que compartíamos antes, Mónica, de la misericordia, en un Vía Crucis, como el testimonio de algún chico que incluso llegaba a pegar a su madre, que la arrastraba por el pasillo para conseguir de ella dinero, les roban, a su familia, pues eso, me acuerdo otro que también me llamó mucho la atención, que abrió la hucha, del dinero que tenían guardado para la primera comunión de su hijo para gastárselo en droga y le dejó sin nada, o la carta de los Reyes, por si nos escuchan los niños también, pues también se lo consumió. Bueno, historias muy duras, ¿no? Entonces, en ese camino nosotros lo que intentamos hacer es intentar motivar al chico para que sea consciente de que esta opción que nosotros le estamos ofreciendo a esta comunidad le va a hacer mucho bien y que en ella viven personas como él, incluso a lo mejor con problemas mayores, pero ellos solos, con la oración, que es muy importante en este camino, y de hecho empezamos a rezar, y por eso es que el sacerdote ya comienza a rezar con él y por él, las dos cosas, y nosotros también. De hecho, hago un paréntesis, un detalle, siempre que comenzamos el camino con un chico, le pedimos a alguien de nuestro entorno, algún amigo, algún familiar, que rece, que se comprometa a rezar el rosario diariamente por ese chico, por esa chica, desde que comenzó el proyecto, ¿no? Entonces el sacerdote también va haciendo esa labor de acompañamiento, de intentar llegar a su corazón, de intentar sanar esas heridas, de intentar llegar a conocer, pues eso, qué es aquello que le hace más daño o que le puede impedir avanzar hacia la comunidad del cenáculo, ¿no? Porque ya luego en la comunidad ahí tendrán ocasión de profundizar. Pero aquí lo que queremos es, en este camino, que suele durar 3 meses, 4 meses, dependiendo, a veces incluso más, pues que el chico no se desmotive, ¿no? Que no pierda la motivación de querer sanarse. Pero como digo, siempre desde su voluntad. Y nosotros trabajamos lo mismo. Y luego la parte técnica es simplemente pues aquello que la comunidad del cenáculo exige como previo para entrar. Pues imagínate, un chico va a entrar a una comunidad donde no hay profesionales, donde no hay ningún responsable, entre comillas, que sea técnico de lo social ni sanitario. Ellos viven solos en la comunidad del cenáculo. Entonces pues se piden, pues aparte de todos los temas sanitarios, de análisis de drogas, análisis de sangre, analíticas sanitarias de todo tipo, también se piden antecedentes penales. Porque lo que se procura es que el chico, una vez que empiece el camino, no lo interrumpa. Una vez que entra en la comunidad, no tenga que estar saliendo pues, asuntos jurídicos, por ejemplo, o sanitarios. Con lo cual, toda esa documentación hay que prepararla. A veces ellos también necesitan un poco de apoyo porque se pierden, ¿no? En toda esa burocracia que es necesaria, pues bueno, en muchas ocasiones porque no tienen todavía o la capacidad o la habilidad, o porque están muy rotos, porque su familia tampoco les acompaña. Bueno, por muchas formas. Ese es nuestro trabajo con ellos durante los meses previos a la comunidad. Ya la última pregunta, porque el tiempo pasa muy rápido. ¿Algún caso concreto de algún joven que pues haya conseguido sanarse, resucitar? Por eso se llama Lázaro, ¿no? Pues sí, la verdad es que esta es la parte más bonita, porque es lo que merece la pena contar, ¿no? A veces centramos mucho la atención en lo dramático, cómo llegan, que es que llegan de verdad horriblemente mal, pero también, oye, la esperanza que significa haber pasado por la comunidad cenáculo y haber sanado todo, y ser unas personas nuevas por pura misericordia de Dios, ¿no? Porque Dios les ha resucitado. Entonces, el lema de la comunidad, quiero empezar por ahí, de la comunidad cenáculo, aquel que puso Madre Elvira, es de las tinieblas a la luz. Y es que es tal cual pasa con las personas, ¿no? Ellos llegan con un mundo donde todo es oscuridad, donde todo es tiniebla, todos los asuntos los resuelven trapicheando, bueno, pues a la forma del mundo, pero de un mundo oscuro, ¿no? Y como ellos cuando inician el proceso, y por ejemplo vamos a hablar de un chico que conocimos que estaba inmerso en el tema de la droga, en este caso era una adicción a la cocaína, pues con toda su familia destrozada, a sus hijos también destrozados, no vivían incluso de ocupas, no tenían recursos porque todo lo había dinamitado, no era capaz de mantener su trabajo, a duras penas podía mantener su pareja, de hecho la pareja al final incluso también acabó dejándola. Los hijos, imagínate, no quieren saber nada de un padre así y le rechazan y empiezan los problemas. Los chicos también van teniendo problemas según van creciendo porque se hacen adolescentes y sentir esa traición del padre o esa ausencia de su padre que le ven que hace esas cosas, ¿no? Esos delitos incluso. Bueno, pues un chico así le acompañamos, comenzó su proceso de acompañamiento con nosotros, lo mismo, ¿no? El proceso 3-4 meses, como digo, hasta iniciar su camino en la comunidad. En la comunidad ha estado 3 años, he puesto uno de los primeros de ejemplo, y ha salido totalmente nuevo, ¿no? Además es una persona
que ahora mismo pues, es una persona católica, que practica, tiene un encuentro personal con Jesucristo, no falla la adoración prácticamente diaria, su encuentro con Jesús, colabora en la parroquia en la que está viviendo ahora, es decir, una persona nueva. Uno echa la vista atrás, Mónica, y se acuerda de aquella persona, de cómo le conocimos, cómo era su vida entonces y cómo es su vida ahora, y realmente no deja de dar gracias a Dios y de darle gloria porque realmente Dios obra y Dios hace milagros. Y es verdad que si nosotros nos dejamos hacer, nos abandonamos a Él, a través de la Iglesia, en este caso concretada en la comunidad del Cenáculo y en esta pequeña intervención desde nuestra Cáritas diocesana, pues el Señor actúa y hace verdaderos milagros, ¿no? Es un artista, la verdad es que es una recreación. Lo último ya, si alguien se quiere poner en contacto, porque a lo mejor nos están escuchando, en algún caso cercano en su familia o que conocen, y que a lo mejor pues este es el proyecto en el que yo creo que les podemos ayudar, ¿cómo se ponen en contacto con nosotros? Pues directamente pueden llamar a Cáritas Diocesana de Toledo. El teléfono normalmente lo lleva la responsable, que es Alicia. Tenemos un teléfono móvil que podemos poner incluso como faldón aquí para que la gente lo tenga, o bien al teléfono de Cáritas Diocesana, al 925 22 46 00, ahí preguntar por Alicia Medina o por mí, y cualquiera de los dos pues nos pondremos en contacto con la familia y tendremos un primer encuentro para valorar un poco la situación y ver si la comunidad del Cenáculo es la mejor forma de ayudar a este chico, y si él quiere, iniciamos el proceso enseguida. Sí, sí. Pues Javi, muchas gracias por Gracias. proyecto también, Proyecto Lázaro, que como ven es desconocido. Pues ahora, hablando de la comunidad del Cenáculo, ahora vamos a hablar de la comunidad de voluntarios. Y seguimos aquí en Diaconía y en esta parte que, como saben, se llama Escuela de Formación y dedicamos a la formación dentro del proyecto Diaconía de Cáritas Diocesana de Toledo. Hoy nos acompaña don José María Cabrero, delegado episcopal de Cáritas. ¿Qué tal, don José María? Muy bien, me gusto de nuevo aquí. Seguimos hablando del voluntariado, que empezamos la semana pasada recordándolo con Balbi. Y hoy vamos a hablar de comunidad y vamos a hablar del acompañamiento a los voluntarios. Hemos hablado en programas precedentes y vamos a seguir hablándolo de la importancia del acompañamiento en Cáritas. De hecho, en los próximos programas vamos a hablar de la escuela de acompañantes, que si recuerdan algunos de los voluntarios que nos estén viendo, pues ya hemos celebrado dos ediciones de escuela de acompañantes. Y ahora bien, los voluntarios, don José María, pueden preguntarse cómo me cuido yo, cómo nos acompañamos. Sí, bueno, de entrada y siempre teniendo presente el Evangelio, siempre nuestra referencia es Jesucristo, pues hoy el capítulo 6 de San Mateo nos habla de los apóstoles que vuelven de evangelizar, y cómo Jesús se los lleva a un sitio aparte para que descansen. Bueno, Jesús es el que acompaña a los apóstoles a lo largo de todo el Evangelio, la mayor parte del tiempo se lo dedica a ellos, ¿no? Y precisamente porque van a tener que enfrentarse pues al gran escándalo de la cruz. Bien, pues también nosotros tenemos que acompañar a los voluntarios y ellos deben acompañarse mutuamente, ¿no? Porque no las cosas son fáciles. Me gusta traerme siempre algún texto del Magisterio. En este caso me he traído la Iglesia Servidora de los Pobres, que es una instrucción pastoral de 24 de abril de 2015, aprobada por la Conferencia Episcopal Española, y ahí dice en concreto esto, que yo creo que sintetiza muy bien, ¿no? La acción social en la Iglesia no es labor de personas inmunes al cansancio y a la fatiga, sino de personas normales, frágiles, que también necesitan de cuidado y acompañamiento. Han de prestarse mutuamente asistencia y ayuda para poder cumplir la noble tarea en la que están comprometidos. En servir a los demás ponen su alegría. Las organizaciones han de cuidar con solicitud de sus agentes. También a ellos se extiende el deber de la caridad. Son instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, signos e instrumentos de su presencia salvadora, pero tienen sus limitaciones, necesitan ayudarse unos a otros para más saber y mejor hacer,
para crecer en formación y en espiritualidad. Yo creo que está perfectamente sintetizado la necesidad de cuidado, porque ciertamente hay pues, situaciones muy difíciles cuando uno es voluntario precisamente en esto, en una institución de caridad, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las causas del cansancio y del desaliento en el voluntariado de Cáritas, y más ahora, por ejemplo, que llevamos un año de pandemia en el que también pues, todos casi sufrimos un poco la fatiga de este año de emergencia sanitaria? Sí, bueno, la posibilidad de cansancio, de desaliento, esto que popularmente decimos nosotros quemarse, ¿no? Y que hay incluso los anglosajones, como son más refinados, entre comillas, para estas cosas, pues tienen hasta su nombre, ¿no? El síndrome burnout, que significa estar quemado. Sí. Pero bueno, pues es fácil quemarse. De hecho, se considera que es de los aspectos de la vida en los cuales una persona, un profesional, puede agotarse, cansarse más, ¿no? Bueno, pues hay de todo. Ahí hay las causas, pueden ser por las circunstancias puntuales como esta que tú has dicho, ¿no? La del COVID, y realmente ha afectado a muchos voluntarios, entre otras cosas porque eran personas de riesgo, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay unas situaciones más amplias, ¿no? Que han sido anteriores a las de la epidemia, que pueden venir, en primer lugar, pues de la crítica exterior, ¿no? Pues que yo ahora lo oigo menos, pero al principio ser delegado, pues se oía que si incluso los técnicos de Cáritas pues no eran tan profesionales, porque en fin, como que la caridad era una cosa de segunda fila, ¿no? Y que hay que ser más profesional. Y bueno, yo creo que Cáritas, precisamente por su saber hacer, ¿no? Pues tiene mucho crédito hoy, incluso en los ambientes, digamos, profesionales de la atención social, ¿no? Pero bueno, no, te puedes encontrar con quejas, ¿no? de que Cáritas esto o lo otro, ¿no? También de críticas interiores en las propias comunidades cristianas, pues es que se oye mucho, ¿no? Yo lo he oído mucho, ¿no? Es que dan a quien no deben, porque que se toma un café tiene dinero para tomarse un café, cosas de ese tipo, ¿no? Y ese gota a gota, por ejemplo, en un pueblo, en una comunidad, de crítica, de dan a los que no se lo merecen, es que fulanos, ¿no? Eso también cansa mucho, ¿no? Parece una cosa anecdótica, pero no, es que hace mucha mella eso. Si en vez de hecho, el trabajo caritativo social es un trabajo que exige, pues eso, mucha caridad, ¿no? Porque nosotros no somos no desarrollamos un trabajo como hacen unos servicios sociales de un ayuntamiento, ¿no? Una cosa puramente técnica, sino que nosotros tenemos que poner una espiritualidad. Aquí en el documento este tiene también otro número, el número 38, que dice: la espiritualidad que anima a los que trabajan en el campo caritativo y social no es una espiritualidad más, no solo espiritualidad, sino no es una espiritualidad más, ¿no? Posee unas características particulares que nacen del Evangelio y de la realidad en que se vive y actúa, y que hemos de cultivar, una espiritualidad trinitaria que hunde sus raíces en la entraña de nuestro Dios, una espiritualidad encarnada y de ojos y oídos abiertos a los pobres, una espiritualidad de la ternura y de la gracia, una espiritualidad transformadora, pascual y eucarística, ¿no? Nosotros no hacemos ahí cualquier tipo de atención o de acompañamiento. Estoy refiriéndome ahora también a los voluntarios, ¿no? O sea, ellos tienen que vivir esta espiritualidad. Y bueno, pues esa crítica, la misma sociedad, como está, la sociedad, estamos en una sociedad de muerte. Ahí tenemos ahora que se acaba de aprobar en España y qué radical la ley de la eutanasia, ¿no? Y tenemos también la ley del aborto, y bueno, y tantísimas cosas. Todo esto, pues creo que es una sociedad de muerte en último término, y a todos nos afecta, ¿no? Una sociedad pues que tiene muchos medios, sin embargo una sociedad triste, una sociedad dura, áspera, y a todos nos influye. Y es fácil, pues pasado un tiempo, el desaliento, ¿no? También influye, como no, porque hay que decirlo todo,
pues a veces incompatibilidad de caracteres entre los voluntarios de Cáritas, distintas perspectivas de cómo desarrollar la labor de Cáritas, y entonces hay unos que se consideran que son demasiado asistenciales, otros que por el contrario, que son demasiado rígidos. Bueno, pues todas estas cosas, todo esto pues puede influir en que haya este desaliento, y entonces ahí tenemos una responsabilidad grande entre los voluntarios para apoyarse mutuamente, ¿no? Pero también para Cáritas Diocesana, que nosotros tenemos que estar ahí dispuestos a ayudar en esta tarea, pues de que no haya desaliento, todo lo contrario, ¿no? De que haya un verdadero entusiasmo creciente, además de ser creciente. El ejercicio de la caridad, lo suyo, lo normal, es que promueva personas más entusiastas cada vez, ¿no? Y, por supuesto, no se me olvida la persona clave, que es el sacerdote, que es el pastor de la comunidad, ¿no? Estamos hablando de comunidad, y aunque no mencionemos muchas veces la palabra, es la clave, ¿no? Y el pastor de la comunidad es el sacerdote, que es el que debe velar, como Jesús velaba por los apóstoles, el que debe velar por los voluntarios de Cáritas, como debe velar por los catequistas, o debe velar por el equipo de liturgia, en fin, ¿no? O sea... ¿Qué puntos fundamentales hay que tener en cuenta en el trabajo en equipo de los voluntarios de la Cáritas parroquial? Pues también pues, para que no se produzca ese cansancio, esa desafección que algunas veces pues también se genera no solo en la Cáritas parroquial, sino en cualquier equipo de trabajo de Cáritas. Bueno, eso tú lo dices, ¿no? O sea, el equipo de voluntariado de Cáritas pues es un equipo de trabajo, diríamos así, ¿no? Es decir, es un grupo de personas llamadas por la Iglesia, siempre recuerdo lo de ministros de la caridad, llamadas por la Iglesia a desarrollar unas labores en nombre de la propia Iglesia. Bueno, eso es fundamental. Pero también un segundo aspecto, no solo es un equipo de trabajo, sino tiene que desarrollar un trabajo en equipo, ¿no? Que no se trata de hacer un jueguecito de palabras, sino que es verdad, es así, ¿no? Es decir, que tiene que tener unos objetivos, tiene que tener una metodología, tiene que tener unos procedimientos, y todo eso hay que definirlo, y lo tiene que definir el propio equipo, con su presidente, el párroco, con su director, en fin, con el equipo dirigente que tenga la Cáritas parroquial, ¿no? Y ahí se tienen que dar pues toda una serie de cualidades. La primera es la que decíamos antes, ¿no? La espiritualidad. Si es la espiritualidad que la Iglesia quiere y desea, porque si no, eso nace muerto, no es un equipo de Cáritas. La espiritualidad que decíamos antes, trinitaria, esa espiritualidad eucarística, esa espiritualidad, en fin, ¿no? De tal manera que la labor de Cáritas no sea una labor meramente paliativa de las necesidades de la gente y de los sufrimientos, que también, pero que pues tiene que ser una labor propositiva, una labor integral de la persona, etc., ¿no? Y yo creo que ahí el equipo de Cáritas tiene que desarrollar pues algunos puntos fundamentales, como es la comprensión entre los voluntarios, ¿no? Que no todos a lo mejor tienen el mismo punto de vista sobre tantos aspectos como se desarrollan en la Cáritas parroquial, desde cómo se atiende a las personas, a los objetivos que se quiere alcanzar, pero tiene que haber una comprensión, ¿no? No siempre, no tengo que tener yo siempre la razón, ¿no? Y tiene que haber una comunicación, por tanto. O sea, si yo tengo mi visión, tú tienes la tuya, y no hay una buena comunicación interna, pues verás tú cómo va a funcionar. Se funciona como islas, y eso se nota enseguida. Y
Papa Francisco en el Evangelio Gaudium habla de esto, ¿no? De cómo no se refiere a Cáritas ahí, se refiere en general a la comunidad, cómo la comunidad tiene que dar una imagen, pero no por la imagen, sino porque responde a la realidad. De hecho, esta semana que estamos leyendo en Pascua el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos habla un sumario, nos habla de las características de la primera comunidad cristiana, ¿no? Y habla una que tenían comunión de corazones, tienen un solo corazón, una sola alma, y comunión de bienes, ¿no? La comunión de corazones, tiene que haber esa comunión, esa común unión. Para eso es preciso una comunicación pues fluida y respetuosa y una complementariedad de los puntos de vista. Todos podemos enriquecer el trabajo que desarrollamos, no una contraposición, sino una complementariedad. Tiene que haber una coordinación en los trabajos, y uno puede hacer una cosa y uno tiene cualidades para una cosa, otro tiene cualidades para otra. Por supuesto no tiene que haber pues juicios, ni entre los miembros ni hacia afuera, por supuesto, ¿no? Pero ni entre los miembros de Cáritas, juicios despectivos o bien de la visión que tiene el otro o bien de la persona incluso, ¿no? Nosotros somos pecadores y podemos caer en eso, y de hecho se cae, ¿no? En fin, confianza, tiene que haber confianza entre las personas que trabajan. Si el equipo de Cáritas no tiene esas características, en último término es caridad, O sea, lo podemos desgranar de esa manera, pero en último término lo que estamos hablando es de caridad. Si entre los miembros del equipo no hay caridad, tiene que haber formación también de ellos, eso que llamamos la formación de corazón, que es la formación espiritual, y la formación técnica, o entre comillas profesional, ¿no? Que ellos no sean los voluntarios unos profesionales necesariamente, pero tiene que haberlo, ¿no? O sea, que tenemos que hacer un encuentro serio entre los voluntarios, un acompañamiento entre ellos, por supuesto, como decía al principio, del párroco, de Cáritas Diocesana, debemos estar muy ahí al quite. Bueno, pues ya hemos llegado al final. Hay que trabajar en comunidad, trabajar en equipo, en beneficio pues también de las personas que acompañamos. Habrán visto que en la mesa hoy hemos puesto 2 cajitas, son 2 huchas que desde esta semana podrán encontrar en casi 400 farmacias de la provincia de Toledo, gracias a la colaboración del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo. Colabora con la caridad, seguimos lanzando este SOS, este llamamiento para que nos ayuden a ayudar a tantas familias necesitadas por la emergencia coronavirus. Quedan por lo menos otros 2 años de crisis económica y necesitamos de su colaboración. Así que si ven una cajita, no pasen de largo y echen un donativo o colaboren con el Bizum. Muchísimas gracias por acompañarnos, ya hemos llegado al final. Nosotros nos vemos aquí la próxima semana. Que Dios les bendiga.